Bien, gracias y paz. Gracias y paz. Gracias y paz. Bueno, saludamos a todos los hermanos, a nuestros amigos que nos puedan en algún momento visitar a nuestro canal de YouTube o de Facebook. Así que bueno, les animamos a escudriñar la palabra de Dios. Y hoy vamos a tener un resumen, así vamos a decirlo, del libro de Ruth. Es un libro que hemos estado estudiando con los hermanos, juntos, viendo, sacándole jugo, como decimos acá en Argentina. Y bueno, pero queríamos hacer un video haciendo un resumen de todo lo que habíamos estado viendo, para que, bueno, lo puedan otros hermanos también poder sacarle provecho y edificar su vida. Así que bueno, acá te dejo, Tomás, para que nos traigas la meditación. Okay. Gracias, Carolina. Vamos a estar meditando, como tú dices, el libro de Ruth. Un libro corto en la Biblia, pero que también tiene enseñanza como toda la palabra de Dios. Aquí tengo que es el 8º libro de la Biblia, que fue escrito por Samuel, se cree que fue escrito por Samuel. Samuel oyó la historia de Ruth y la escribió. Entonces, de ahí sale el libro de Ruth. Y que sucedió en el tiempo de los jueces. O sea, todavía no estaba Samuel en ese tiempo. Después de Josué. Ya después de Josué, entre Josué y Samuel están los jueces y ahí pasó esta historia. Entonces vamos a leer primero los primeros versículos del libro de Ruth. Vamos a ir al libro de Ruth, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Si lo puedes leer, Omar. Capítulo 1. Capítulo 1. Del 1 al 2, por ahora. Del 1 al 2. Bueno. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab, con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec, y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab, y allí se quedaron. Muy bien. Ahí se nos hace la introducción de los personajes que están describiendo ahí. Y vemos que fue en los días de los jueces, como habíamos dicho. Y por causa de que había una hambre en ese país, ahí en Belén, se tuvieron que ir a Moab. Hemos visto que Moab es un pueblo, que es un pueblo pagano, que había salido de Lot. Cuando las hijas de Lot lo emborracharon, cuando salió de Sodoma y Gomorra, ellas tuvieron hijos con él, y uno de esos hijos era Moab. De ahí salió ese pueblo pagano, que era enemigo de Israel en muchos tiempos. Pero ellos tuvieron que irse para allá porque había hambre en la tierra. Recuerden que en el tiempo de los jueces, cuando se portaba mal el pueblo, Dios juzgaba, tenía que dar juicio. A veces venían sus enemigos y los invadían, o a veces era una hambre. Entonces por eso tuvieron que irse para Moab. Y dice aquí que ellos eran efrateos de Belén. Entonces nosotros pensamos que era de la tribu de Efraín, efrateos, pero después buscamos que Efrateo es por la ciudad que llamaba Efrata, que era el antiguo nombre de la ciudad de Belén, se llamaba así, Efrata. Por eso las personas de Belén también se llamaban efrateos. Y eso está en Génesis 35:19. Esta ciudad se llamaba así antes. 35:19. Si lo puedes leer, Carolina. Sí. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Entonces, ese era su antiguo nombre y ahora es Belén. Bien, entonces vemos que era un hombre, Elimelec, su mujer Noemí y sus 2 hijos. Esa era la familia entera que había. Entonces, voy a leer ahora del versículo 3 al 6.
para ver qué más nos dice aquí. Ruth capítulo 1, versículo 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, las mujeres de ese pueblo, no de Israel. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Duraron 10 años ahí. Dice el 5, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Está hablando de Noemí ahí, ya quedó desamparada, cuando murieron los 2 hijos y el marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Así que vemos aquí que la tragedia ocurre en la vida de Noemí. Ella tiene que volver allá a Judá, a Belén, y se van con sus 2 nueras, porque ya las nueras vivían con ella. Cuando murieron los 2 hijos, las nueras se quedaron ahí viviendo con ella. Porque cuando una mujer se casaba, parece en esos tiempos, parece que se olvidaba de su familia, se metía en la familia de los esposos. Entonces parece que cuando murieron los esposos, las nueras se quedaron con ella y se fueron las 3 para allá, para Belén. Después vemos que en el camino una de sus nueras se regresa. No vamos a leer todo porque sería muy largo. La Orfa se regresa, pero es la misma Noemí que le dice a ellas que se tienen que regresar. Se regresense porque ¿para qué van a estar conmigo? Dice Noemí a ellas. Entonces, una de ellas se regresa, que es Orfa, y la otra, que es Ruth, no se regresa. Y dice unas palabras muy contundentes aquí en el versículo 16 al 18. Si lo puede leer, Omar. Del 16 al 18. Ah, perdón. Del 16 al 18 estaba leyendo. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que te deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Amén. Entonces, esas son las palabras más contundentes que dijo Ruth, porque ahí fue que ella se entregó su vida entera al servicio de su nuera y del Dios de su nuera, que es el Señor, el Dios de nosotros. Entonces, esa resolución que tuvo Ruth es un ejemplo para nosotros también, porque ella decidió dejar atrás su tierra y su familia, porque había visto algo en el Dios que Noemí le había presentado a ella, en Jehová Dios. Ella parece que había oído todas las historias de Génesis y de la ley, de los libros de la ley y de Josué, y la fe de ella empezó a crecer, parece, porque Noemí le explicaba a ellas cómo era Dios. Entonces parece que Ruth tuvo esa fe tan grande de dejarlo todo por estar con Noemí y con el pueblo de Dios también. Era mayormente por el amor que ella tenía con Noemí. Noemí era quien era porque por lo que Dios había hecho en ella y en el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel creía en su Dios y trataba de obedecer la ley de su Dios, aunque se habían ido para otro pueblo, pero todavía tenían esa costumbre de guardar sus leyes y sus mandamientos. Bien, entonces sigue diciendo ahí que llegaron al pueblo las 2 y el pueblo las vio que venía. Y Noemí estaba un poquito amargada porque dijeron que no llamen Noemí sino Mara, porque ella estaba muy amargada porque ella dice que todo poderoso había sido muy duro con ella. Y así llegaron ellas a Belén. Entonces vamos a ir al capítulo 2 ahora para ver cómo es que cómo es que Ruth se encuentra con Booz. Si puedes leer, Carolina, desde el 1 al 7. Del 1 al 7. Sí, Ruth 2, del 1 al 7. Sí, sí.
Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Amén. Bien, bien, hasta ahí. Entonces se introduce aquí el personaje de Booz, que dice que de la familia de Elimelec. Ya sabemos que era familiar de ese hombre que había muerto, que era el esposo de Noemí. Y ella, Ruth, cae en ese campo, yo pienso guiada por Dios a ese mismo campo, precisamente al campo de Booz. Ese preciso día que ella estaba en el campo, también Booz fue al campo, porque él dice ahí que llegó de Belén hacia el campo. Que no sabemos qué hubiera pasado si él no hubiera llegado, tal vez no lo hubieran tomado en cuenta los criados y los segadores que estaban ahí. Entonces puse aquí que había una ley en Levítico que cuando se recogía el cereal, se dejaba para las viudas, los huérfanos y los extranjeros una parte de este cereal para que ellos puedan subsistir. Claro. Entonces parece que esa ley la conocía Noemí y Ruth por eso fue que se atrevió a ir a un campo ajeno a recoger, porque era una ley que estaba establecida. Así que vemos que la ley de Dios es justa y es buena, porque eso nunca se haría ahora en nuestro tiempo, que una gente extraña se meta en el campo de otra persona a coger cereal. Eso no se podría hacer. Pero en el pueblo de Dios sí era justo la ley, que Dios lo había querido así. Entonces puse aquí que las gravillas son un conjunto de ramas, que dice ahí que ella está tras la gravilla. En el versículo 7 dice: tras los segadores entre las gavillas. Eran muchas ramas de cereal que estaban ahí y de ahí ella podía coger. Entonces la conversación primera entre Ruth y Booz está desde el 8 al 14. Si lo puedes leer, Omar. Del 8 al 14. Bueno. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Tampoco pase de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ven a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro, se postró en la tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí siendo yo extranjera? Y Booz le respondió y dijo: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu madre, a tu padre, a tu madre y tu tierra natal, y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Hasta qué versículo? Al 14. Al 14. Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me has consolado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas. Y a la hora de comer, Booz le dijo: ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores y él le sirvió grano tostado. Y ella comió hasta saciarse y aún le sobró.
Entonces vemos la primera conversación entre Boaz y Ruth, donde ella se asombra de la generosidad que él la está tratando. Y ella le pregunta por qué. Y Boaz le dice, por lo que has hecho con tu suegra, perdón, que la has cuidado y que has abandonado tu tierra y tus padres por eso. Entonces, Boaz reconocía la obra que ella había hecho, Ruth había hecho, y le estaba de alguna manera retribuyendo esa buena obra. Entonces, ella dijo, wow, he hallado gracia ante los ojos de tuya por eso. Y él la dijo que podía ser como si fuera otra más de sus siervas, de sus criadas. Entonces, eso nos recuerda un poco a lo que pasó con nosotros y el Señor, que nosotros no teníamos derecho y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y por cuanto creímos y dejamos nuestra vieja vida, el Señor nos recibió y nos recompensó dándonos de su espíritu y dándonos todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Así que nosotros seríamos como si fuera Ruth y el Señor como si fuera vos, en este caso. Que muy interesante eso. Sí, sí. Entonces, en el 14 dice que ella comió potaje, le dieron potaje, que no sabíamos lo que era, y es lo que eso era un guiso con legumbres. O sea, esa era la fuente de proteína de que ellos tenían para comer, aparte del pan y el vinagre que ellos tenían ahí. El potaje era la fuente de proteína. Entonces, después de eso, ella trabajó, pero la trabajó más, y después regresó con Noemí y le contó todo. Y incluso le llevó parte de lo que ella recogió. Así que muy, muy hermosa la vida de Ruth y cómo ella trataba a su suegra y cómo se comportaba con Boaz también. Y vamos ahora al capítulo 3, donde ya Noemí le dice a Ruth que haga una cosa. Si lo puedes leer, Carolina, del 1 al 5. Bueno. El capítulo 3. Sí. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón, hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Amén. Muy bien. Okay. Ahí ya Noemí quería velar por el futuro de Ruth, que no quería que fuera así viuda para siempre. Y ella pensó en esa ley que había de que el pariente más cercano tenía que redimir la familia del fallecido. Entonces ella mandó a Ruth a tratar de familiarizarse con Boaz, porque parece que eso es una costumbre que había, que si la mujer se la acostaba en los pies, de alguna manera tenía que hacerle caso. Y no sé, porque la Biblia no dice más de eso, de esa costumbre. Pero ella se lavó, se vistió y esperó el momento preciso que le dijo Noemí. Después de que haya comido y bebido y se haya acostado. Todo eso, ella veremos que lo hizo después. Vamos a leer del versículo 6 al 13. Dice, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. O sea, ¿cuántas mujeres ustedes pueden conocer que obedezcan así a una suegra? Claro, es raro, sí. Sí. Y algo tan raro de acostarse en los pies de un hombre. Sí. Todo lo que le dijo. Es una costumbre muy rara, a nosotros nos cuesta, ¿cierto? Porque esto tiene muchos años, otras costumbres, ¿no? Pero bueno, claro, así era en ese tiempo. Entonces, dice el 7, y cuando Boaz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón, el montón de cereal, de cebada que habían recogido. Entonces ella vino calladamente
y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, que has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Porque parece que vos eras mayor que ella, mucho mayor que ella. Sí. Pero Noemí quería cumplir la ley de Dios, que era el pariente más cercano. Entonces, por eso fue que fue donde vos. Además, por la compasión que tuvo él en el capítulo 2, que ya lo vimos, que tuvo mucha compasión. Entonces, bueno, el versículo 10. Y él dijo, bueno, ya lo vimos, el versículo 11. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. O sea, el testimonio de Ruth lo tomó en cuenta vos. O sea, esto no es una mujer cualquiera que está ahí acostada, es una mujer virtuosa. Entonces, vos estaba dispuesto a escuchar lo que ella quería que se hiciese. Y dijo en el versículo 12, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Entonces, vos también sabía la ley y quería que se cumpliera exactamente como era. El pariente más cercano, él no podía porque había uno más cercano. Y vamos a ver que esa ley está en Deuteronomio 25. Vamos a leer un poco de esa ley. Deuteronomio 25. Versículos 5 y 6. Si lo puede leer, Omar. 25, 5 y 6. Cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Amén. Entonces, eso Dios lo hizo para que no se borre ese nombre de la genealogía, esa parte de la genealogía. No era que iba a llevar el mismo nombre, o sea, no era que se iba a llamar Malón o Elimelech, sino que iba a llevar el nombre de esa familia, de esa genealogía. El niño que iba a nacer cuando Ruth tuviera el pariente, ese hijo que iba a nacer iba a llevar el nombre de esa familia, de esa descendencia, o sea, de la familia de Elimelech. Esa es la idea de eso. Entonces, después de eso, Ruth durmió y Boaz le dio, después en la mañana le dio cebada o trigo, cereal, no sé exactamente, le dio para que llevara a Noemí. Después ella llegó y le contó todo a Noemí. Y Noemí dijo, no te preocupes, que él va a resolver todo eso en la mañana, porque sabía que era un hombre justo, que iba a hacer hasta lo imposible por cumplir lo que había dicho. Entonces vamos a ir al capítulo 4. Si puede leer del 1 al 4, Carolina, a ver qué dice ahí. Sí. Dice, Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir,
redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Hasta el 4, ¿no? Muy bien. Sí, hasta ahí. Entonces, la puerta de la ciudad era el lugar principal donde se reunían los hombres para tratar asuntos. Claro. Por eso se reunían en la puerta. Y vamos a ver en Levítico 25:25, qué es lo que vos le está planteando al pariente. Les puse aquí que está en Levítico 25:25. Ah, Levítico. Voy a leerlo. ¿Lo tienen? Sí, sí. Sí. Dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Entonces, ahí es que vos estás haciendo referencia, como Elimelech ya no estaba y Noemí ya estaba viuda y empobrecida, y ya estaba como que esa tierra se iba a vender. Entonces, el pariente más cercano podía comprarla. Lo que el pariente no sabía, la otra condición, que vos no se lo había dicho. Porque parece que vos quería saber exactamente, no sé la intención de vos de ponerle primero a tierra y no ponerle a Ruth primero. Pero le puso la tierra y dijo, yo redimiré. Como que sí quería comprar la tierra. Pero vamos a seguir viendo el versículo 5 y 6. Si lo puede leer, Omar. De Ruth 4. 5 y 6. Entonces vos dijo, el día que compre el campo de manos de Noemí, debes adquirir también a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y el pariente más cercano respondió, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti. Usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Muy bien. Entonces puse aquí dañar su heredad o perjudicar su heredad. Significa pasarle de sus bienes que él tenía a la familia de Elimelech. Como tenía que coger a una esposa, tenía que pasarle parte de sus bienes ahí. Entonces la heredad se le iba a dividir entre dos familias, entre la propia de él y la otra de Elimelech. Porque esa tierra iba a pertenecer al niño que nazca entre Ruth y el pariente. Entonces él no quería que su heredad se dañara o se dividiera o se empobreciera su heredad neta, o sea, la de él. Porque como Noemí no tenía nada, se iba a repartir. Entonces por eso él decidió no redimir a la tierra, por eso, porque no quería empobrecerse un poco más. Esa es la razón que yo entiendo que pasó ahí. Entonces, de los versículos 4 al 12, si lo puede leer Carolina, para ver. Del 4 al 12, ¿no? Pero ya leímos eso. Ya leímos del 4 al 12. Del 4 leímos al... Perdón. Más adelante. Perdón, del 7 al 12, sí. Del 7. Me parecía. Bien. Ok. No lo escucho. ¿Ahí? Hola. Hola. Sí, ahí. No, porque sin querer toqué un botoncito, por eso. Toqué y lo puse en mute. Bueno, ahí está. El 7. Bueno, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigo hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Mahom, creo que. Y que también tomó, sí, Malom, perdón, Malom, sí. Y que también tomo
por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Hasta ahí, ¿no? Un poquito más. Hasta el 12. Hasta el 12. Sí, hasta el... Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de esa joven te dé Jehová. Amén. Muy bien. Amén. Entonces, aquí vemos que se cierra el trato, ya la costumbre que había era esa del zapato, que si le daba el zapato ya, él podía ya tener el derecho del pariente más cercano ya. Ya en ningún futuro no podía venir ese pariente a decir que le tocaba a él eso, no podía. Por eso todo el pueblo estaba ahí, los principales del pueblo estaban ahí para ser testigos de eso. Entonces, para que cuando él se casara con Ruth, no viniera este pariente a decir que no, que le tocara a él. Entonces, por eso lo hizo delante del pueblo. Y ya todo lo que era de Elimelech pasa a ser de Boz, pero realmente era del niño que iban a hacer. Esa era la heredad de ese niño, que iba a levantarle el nombre a esa familia. No se iba a borrar su nombre, gracias a esa acción que hizo, que estaba haciendo Boz con la familia de Elimelech. Entonces, el pueblo hace referencia a algunos personajes de Génesis, como son Raquel y Lea, las esposas de Jacob, y Fares, y Tamar y Judá. Todo eso está en el libro de Génesis. El que quiera verlo puede. Entre los capítulos 29 al 38 están todos estos personajes. Y por último, vamos a ver la conclusión del 13 al 17. Lo voy a leer. Dice: Boz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese, y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Después da una genealogía de David, que ya sabemos, y ahí termina esa historia. Entonces vemos que Noemí pudo ser feliz al final, a pesar de toda la tristeza que ella tuvo, pudo ser feliz porque ya su nuera le había dado como si fuera un nieto a ella, aunque no era familia de ella realmente, pero sería como su nieto, y ella fue su aya, o sea, la que lo cuidó, la que más lo cuidó. Entonces tengo aquí como conclusión que es un libro histórico con personajes admirables. Todos los personajes de aquí son muy admirables, en mayoría. Noemí, que conociendo la ley, aconsejaba a Ruth para buscarle un futuro mejor. Noemí sabía la ley, por eso ella la mandaba a hacer esas cosas. Boz, que también se dio cuenta de lo virtuosa que era Ruth, y que estaba ella y su suegra necesitadas, y que por la ley él podía ayudarlas. Él se dio cuenta que por la ley él podía ayudarlas, y las ayudó. Así que Boz también tuvo mucha importancia en esta historia, porque otra persona no lo hubiera hecho, quizás como el pariente que no quería redimir, porque sabía que tenía que redimir su. Y Ruth, claro, que fue obediente y trabajadora, fue muy virtuosa, dejó todo por amor a su suegra y al Dios de ella y al pueblo de ella, y recibió la gracia de ser parte del pueblo de Dios y parte de los planes del Señor, porque sabemos que ella fue antepasada de David y antepasada de Jesucristo, por tanto. Entonces ella, por la virtud que ella tuvo,
tuvo parte en la genealogía de Jesucristo. Así Ujú. que muy importante ser como ella y como los demás personajes. Así que hasta aquí este resumen del libro. Ujú. Ustedes pueden hacer aportes si quieren ahora. Sí, muy lindo este libro. Nos ha gustado mucho cuando lo estudiamos juntos, le hemos sacado muchas enseñanzas. La verdad que tiene muchas enseñanzas, ¿no? Pero bueno, queríamos hacer un resumen, ¿no? De lo que hemos visto. Bueno, yo quisiera decir, para decir algo más, que bueno, vemos a Ruth, ¿cierto? Que no era, ¿cierto? Israelita, pero que creyó en el Dios de Israel. Entonces ahí vemos también que en la genealogía de Jesús está una mujer que no era israelita, sino que era. Y eso un poco representa a nosotros, los que no somos también judíos, que Dios nos ha tenido en cuenta, aún a las personas que no somos del pueblo que Dios eligió. Entonces ahí vemos que la misericordia de Dios está, ¿cierto? Para todos. Que cree como Ruth, puede ser parte del pueblo de Dios, que no estaban excluidos las personas, ¿cierto? Pero que tenían que dejar obviamente a sus dioses y convertirse al Dios de Israel. No era que podían estar ahí a mitad adoramos a Dios y no, tenían que realmente dejar, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Después, bueno, vemos que Noemí, bueno, una mujer muy, muy buena, se ve muy devota, pero que bueno, estuvo muy triste porque obviamente, por la situación que le tocó vivir, ¿no? Estaba como amargada. Pero Dios cambió eso, también podemos ver eso, cómo Dios cambió toda esa tristeza que ella tenía, lo podemos ver a eso, que Dios escucha, ¿cierto? Sí, yo también quería decir que como es que ellos, claro, ella tuvo, bueno, perdió el marido, perdió los dos hijos, eh, pero como dice la palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. Eh, de este matrimonio surgió David, surgió el Señor. O sea que Dios tenía sus planes, ¿no es cierto? Y otra cosa es que ellos, ella, Noemí y Ruth, se aceptaron la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros queremos tomar atajos, queremos, por ahí me acuerdo de Sara y Abraham, ¿te acuerdan? Cuando Sara no podía quedar embarazada y Dios le había hecho una promesa a Abraham que iban a tener un hijo, pero ahora Sara dijo, no, pero ¿por qué no tomar por mujer a una sierva de ella, no? Y bueno, de ahí nació Ismael y después hubo roce entre las dos, entre Sara y ¿cómo se llamaba la mujer? La egipcia, Sí, la la egipcia. sierva. Sí, la Agar. sierva. Agar, perdón. Bueno, entonces ya hubo un conflicto y bueno, bueno, como hijo de Abraham, Ismael formó el pueblo de los musulmanes actuales. Entonces, con los problemas que trajo también eso, y trae, ¿no? Actualmente. Entonces, vemos que ella a pesar de que sufrió, aceptó la voluntad de Dios y tomó pasos como describía el Antiguo Testamento, ¿no? De su Redentor, o sea que fue sabia. Fue sabia y no tomó atajos, porque a veces uno cae en desgracia y a los manotazos, ¿no? Busca salida a su problema. Ella era viuda, la otra chica era de otro país y tenían que empezar de cero otra vez, y bueno, pero bueno, Dios le abrió puertas y bueno, y fue todo bendición. Entonces a veces uno enseña que a veces cuando las cosas no van bien tenemos que no buscar atajos, sino buscar la voluntad de Dios, que Él a su tiempo va a acomodar las cosas y nos va a poner en el lugar que Él quiere que estemos. Eso es lo que también me enseña el libro. Amén, Sí, amén.
Sí, ¿te acordás que habíamos visto, bueno, que también, no lo dice ahí, pero bueno, ellos se fueron a otro país y se casaron con mujeres de ese país, ¿cierto? Que era algo que habíamos visto que Dios no aconsejaba eso, ¿no? No permitía el hecho de que se juntaran, ¿no? No sabemos si esto que pasó fue un poco como un parte, ¿cierto? De un castigo, a lo mejor de que hayan muerto, ¿no? Y todo eso, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Pero bueno, igualmente se ve que ellos seguían creyendo, ¿cierto? En el Dios de Israel y cuando volvieron, siguió haciendo todo de acuerdo, como dice Omar, a lo que Dios mandaba, ¿no? Siguiendo la ley, ¿eh? Y bueno, y vos realmente, como dijiste, Tomás, era un hombre también temeroso de Dios, se ve que él era un buen hombre, que se comportó muy bien, ¿eh? Se comportó muy bien. Y Ruth ni hablar, ¿no? Ahí vemos una mujer virtuosa, ¿no? Como pocas hay en este mundo, ¿eh? A la cual tenemos que imitar, ¿no? Amén. Realmente, imitar a Ruth. Y bueno, y vemos cómo todo, como dice Omar, terminó en bendición, y Noemí otra vez pudo estar bien, ¿cierto? Y disfrutar, a pesar de todo el dolor. Y bueno, siempre este Ruth también, como Tomás dijo, se ha visto como que, bueno, nuestro vos, que es el Redentor, es como Jesús que nos redime, ¿no? Como un poco la historia, ¿cierto?, de la humanidad, o sea, la historia de redención, mejor dicho, perdón, de Jesús, que así como Ruth estaba mal, Noemí, así Dios también nos ve a nosotros, ¿no? En nuestras miserias, y el Dios tuvo misericordia y nos redimió. Entonces eso es algo, una enseñanza general que podemos ver. Sí. Y bueno, después está ese hombre, ese pariente que bueno, no hizo por dinero, ¿no? No hizo lo que tenía que hacer, y que era mal visto que no rediman, porque lo habíamos visto, creo que no leímos ese pasaje, pero era mal visto, ¿te acordás? De que lo tenían que escupir, ¿no era que le escupían al que no quería, ¿te acordás? Al que no quería hacer el ser redimir. Y le quitaba el zapato, sí, la mujer. Sí. Claro, sí. ¿Cómo? Que eso lo hacía la mujer que era rechazada por el cuñado, que le escupía y le quitaba el zapato. Ah, sí, le escupía y sacaba. Sí, nos reíamos. Nos reíamos cuando estudiamos. Sí, acá dice, entonces su cuñada vendrá a él a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie y le escupirá en la cara. Y ella le declarará, así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Bueno, por último, decir que... ¿Sí? ¿Sí, Tomás? No pasó eso. Gracias a Dios no pasó nada de eso. Para nosotros, en este tiempo, toda esta historia puede resultar difícil, algunos lo pueden criticar porque no es de acuerdo a nuestra costumbre, nuestra cultura, ¿cierto? Pero en este tiempo era así, y bueno, hay que entenderlo así, y no empezar a sacar cosas que no son, ¿cierto? Porque, bueno, era así, era un pueblo que tenía sus leyes, sus costumbres, como otros pueblos, y bueno, realmente hay cosas que todavía se pueden rescatar, deben rescatar, se deben rescatar de todo lo que hemos leído, de las costumbres, de alguna forma, ¿no? Porque vemos cómo Dios era justo, ¿no? Dios era justo, Dios trataba, como decía nomás, de que realmente el huérfano, la viuda, el que necesitaba, pudiera tener
sustento, ¿no? Y eso no lo vemos hoy en este mundo, ¿no? Con tanta desigualdad, tanta injusticia, como al pobre se lo deja a un lado. Sí. Así que bueno, muy bueno, hermano. Que el Señor les bendiga. Les animamos a leer bien Ruth. Amén. Todo de corrido. De Sí. corrido. Y bueno, y aprender de esta hermosa historia, que es una historia real, que ha pasado. Así que bueno, gracias y paz. Saludamos, cortamos ahora la Gracias y paz. grabación. Y seguimos nosotros. Nos estamos viendo, si Dios lo permite.